Buenos días, queridos estudiantes de grado décimo de la institución educativa Dulce Nombre de Jesús. Seguimos con el trabajo en casa, el trabajo virtual, dada la emergencia sanitaria del coronavirus o COVID-19. La asignatura la física grado décimo, estamos todavía en el primer periodo. Entonces, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a trabajar lo que es el movimiento uniforme, pero vamos a tener algunos saberes previos de lo que habíamos hablado en la clase anterior, el concepto de espacio recorrido, que es la suma en valor absoluto de los desplazamientos. Aquí siempre hay que sumar, son los valores, pero positivos. Y el concepto de desplazamiento que se simboliza de esta manera y es la posición final menos la posición inicial. Entonces recordemos con un ejemplo. Usted va de su casa, digamos, al colegio. Digamos que cada espacio de esto tiene 5 metros. Entonces, si yo voy a hallar es el espacio recorrido, tengo que ir sumando 10, 5, 10, 15, 20, toda la línea roja, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 metros. Ese es el espacio recorrido. Pero si hablo de desplazamiento, miren que la posición final fue esta y la posición inicial es A. Entonces el desplazamiento es una línea recta. Por ejemplo, si voy de A a C, miren el desplazamiento. En cambio, la trayectoria es esta y este sería el espacio recorrido. ¿Cuándo el espacio recorrido es igual a desplazamiento? Cuando la trayectoria tiene la misma dirección y sentido del desplazamiento. Ahí son iguales. Antes de abordar el concepto de movimiento uniforme, vamos a resolver una situación problema. Miren que en la siguiente tabla se obtuvo diferentes posiciones que ocupa una partícula en intervalos dados de tiempo. Es decir, aquí va el espacio que va recorriendo y aquí va el tiempo que va gastando. Me piden elaborar una gráfica de X contra T, qué tipo de gráfica se obtuvo, plantea la relación que existe entre X y T, encuentra la ecuación que liga las dos magnitudes, calcula el valor de la constante de proporcionalidad, cuáles son las unidades de esta constante, físicamente qué nombre recibe esta constante. Entonces observamos, miren la gráfica que se obtiene. Esa gráfica se obtiene producto de esta tabla. Yo voy ubicando en el eje X la variable independiente que son los tiempos y en el eje Y el desplazamiento. Y obtengo esta gráfica. Observemos la gráfica detenidamente para poder resolver entonces esta pregunta que viene. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste? La gráfica que se obtiene corresponde a una línea recta que pasa por el origen. Ya la habíamos observado. Plantear la relación que existe entre X y T. Siempre que en matemáticas se obtenga una gráfica, una línea recta que pasa por el origen, entonces yo estoy diciendo que esas dos magnitudes X y T son directamente proporcionales. Lo que significa que si una aumenta, la otra también lo hace, pero en la misma proporción. O si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Hay otra pregunta, encuentra la ecuación que liga las dos variables. Entonces la ecuación, siempre cuando dos magnitudes son directamente proporcionales en matemáticas, el cociente, la división entre la variable dependiente y la variable independiente me da una constante K. Calcula el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Cuáles son las unidades de esta constante físicamente qué nombre recibe? Bueno, fíjense la tabla. Entonces, ¿cómo hallamos la constante? Siempre dividiendo variable dependiente entre variable independiente. Por ejemplo, 80 entre 4 da 20, 70 entre 3,5 da 20, 60 entre 3 da 20, 50 entre 2,5 da 20, 40 entre 2 da 20, 30 entre 1,5 da 20 y así sucesivamente. Entonces el valor de la constante es 20. ¿En qué unidades está la constante?
la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces la constante es metros sobre segundo. Recuerden que esa constante, esas unidades corresponden a la velocidad. Entonces la constante en la gráfica, que viene siendo entre otras cosas la pendiente, resulta ser el valor de la velocidad. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno a movimiento uniforme. De acuerdo con el ejercicio anterior, observen que siempre me dio la constante 20. La velocidad siempre me dio 20, nunca cambió para todo el tiempo. Entonces miren la gráfica que se obtiene. Se obtiene, el gráfico de B contra T se obtiene una recta paralela al eje horizontal. Esta es la gráfica. Y observen, aquí viene lo interesante. Esta figura es un rectángulo limitado por los ejes, la recta representativa y una paralela al eje vertical. Aquí está. Este es un rectángulo. En el eje vertical está el espacio recorrido y en el eje horizontal está el tiempo. Entonces, el área, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? Altura que es la velocidad, por el tiempo, que es la base. ¿Qué viene a representar el área en una gráfica de velocidad contra tiempo, en un movimiento uniforme? El espacio recorrido. Y este viene a representar la fórmula, x igual velocidad por tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar allí? ¿Cuándo se trata de un movimiento uniforme? Un cuerpo se desplaza con movimiento uniforme cuando recorre espacios iguales en tiempos iguales. Allá en la gráfica anterior, si la analizamos, podemos encontrar que si la velocidad es de 20 metros sobre segundo, me está indicando que el cuerpo está recorriendo 20 metros cada segundo. Entonces la ecuación del espacio recorrido en función del tiempo, miren cómo queda la gran fórmula del movimiento uniforme, x igual a velocidad por tiempo, donde B es la constante, recuerde, nunca cambia. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de un móvil que con movimiento uniforme demora 5 segundos en recorrer 120 centímetros? Tengo unos datos. Tengo el espacio que recorre, la distancia 120 centímetros y el tiempo que gasta. Voy a hallar la velocidad. Entonces se tiene la fórmula x igual a velocidad por tiempo, despejo a velocidad, tiempo pasa a dividir a la distancia recorrida y miren cómo queda ya despejado la velocidad. Luego entonces reemplazo y me da que el valor de la velocidad es de 24 centímetros sobre segundo. ¿Qué significa eso físicamente? Que el cuerpo va recorriendo 24 centímetros cada segundo. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Bien, un ejemplo 2. Un automóvil se desplaza por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico. Vamos a describir el movimiento del auto, calcula la distancia total recorrida y cuál es el desplazamiento del auto. ¿Qué observamos aquí? Describir el movimiento del auto. En el gráfico, aquí va la velocidad y aquí va el tiempo. Resulta que desde el tiempo de 0 segundos a 0,3, la velocidad siempre se mantuvo en 24 kilómetros por hora. Aquí es horas, perdón. Ahora, de 0,3 a 0,6, el móvil permanece en reposo. La velocidad es 0. De 0,3 a 0,9, la velocidad es de menos 24 kilómetros por hora. Desde 0,6 a 0,9 horas. Esa es la descripción de movimiento. Calcula la distancia total recorrida. Entonces hay 3 intervalos de tiempo. El primer intervalo de tiempo que va de 0 a 0,3 horas. ¿Cómo hallamos por la fórmula la distancia recorrida? X1 igual a velocidad 1 por T1. Entonces X1 será, ¿cuánto vale la velocidad en ese intervalo? 24. El tiempo es 0,3 horas, eso da 7,2 kilómetros. En el segundo intervalo, que es de 0,3 a 0,6, todo ese tiempo es 0,3, ¿verdad? 0,3 a 0,6 es 0,3. Entonces, x sub 2, que será velocidad 2 por t2, la velocidad es 0, aquí. El tiempo es 0,3, eso daría 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 me da 0. X sub 3 igual a B velocidad en 3 por T3. El intervalo de 0,6 a 0,9.
ese intervalo vale 0,3 horas, y la velocidad es de 24. Recuerden que ahí no interesa el signo, estoy buscando el espacio recorrido, da 7,2. ¿Cuál es el espacio total? La suma de estos tres espacios recorridos. 7,2 más 0 kilómetros más 7,2 kilómetros me da 14,2. Entonces ve que no consideramos el signo de la velocidad, ya que se está hablando de espacio recorrido. Por último, me están pidiendo calcular el desplazamiento del móvil. Para calcular el desplazamiento del móvil hay que tener en cuenta el carácter vectorial. Entonces el servo coja el desplazamiento como x1 será igual a v1 por t. Recuerden que aquí el desplazamiento es igual al espacio recorrido, pero aquí hay que tener en cuenta, en este caso, en v3 que cambia la velocidad, es de menos 7,2. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el signo negativo. Entonces, al sumar todos los desplazamientos, encontramos que da 0. Volvió a quedar en el mismo sitio. Queda una actividad en casa de 6-7 puntos. Trabajan, si hay inquietudes, la manifiestan. Yo estoy con toda la disposición de ayudarlos, pero quiero gente comprometida, con intención de salir adelante. Esa es la actividad. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Importante, muy importante siempre en las actividades esta información. La realizarán en cuaderno o en hoja de blog. Si es posible, para una mejor presentación, toman fotos, buena resolución, que sea legible. Algunos me están mandando unas fotos que a veces me toca ser adivino. En la actividad especificar los nombres y apellidos, grados, grupos, asignaturas. Para mandar la actividad, tener en cuenta el WhatsApp del profe Rafael Núñez, ahí está el celular 314-592-8846. No mandar el WhatsApp del grupo de 13 para no saturarlo. Las clases virtuales pueden verla en este link, ahí están y en orden. Ya llevamos la tercera clase para que afiancen conocimiento. Fecha límite de entrega, mayo 11 del 2020. ¿Por qué razón esa fecha? Porque la otra semana vamos a cogerla para nivelación. Le voy a dar tiempo suficiente para que usted estudie todas esas actividades. Es más, los que van bien pueden presentarla y aumentar la nota. No es que vaya a ser mayo 11, es la fecha límite. Usted puede, si quiere, desde mañana mandar trabajo. Le recuerdo, en las actividades pasadas, algunos todavía faltan por mandarlas. Las estoy esperando. Recuerden, el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras, así lo dijo Confucio. Pórtense bien, ustedes tienen las capacidades, ánimo muchachos. A pesar de esta adversidad, yo sé que algo o muchas cosas positivas nos quedan. Que tengan un feliz, pero feliz día.